Si te parece, empezamos. Muy Jesús. bien, perfecto. Tu nombre es Jesús Santos Villagrá. Correcto. Ayer estuvimos hablando, nos conocimos ayer. Vienes de parte de un amigo de Gijón, un buen amigo y espatoense, de la fundación de Gijón, la Fundación Espató. Va un amigo, buen amigo para Sevilla, para Cantillana, en un pueblo, para hacer una colaboración allí en una radio y bueno, y le he dicho que os conozcáis, que a ver que ahí él entiende que hay muchas sinergias. Y ayer empezamos a hablar, digo, pues espérate, tenemos que hablar en público para no solo compartir yo tu experiencia, sino que lo compartan todo el que quiera escucharnos, ¿no? Y el planteamiento es ese, compartir desde la base de que las experiencias que vivimos cada uno nos sirven para cada uno, no sirven para nadie más que uno, pero bueno, que nos escuche le puede servir en la experiencia que esa persona esté viviendo de cómo cada uno aprovechamos esas experiencias que la mente suele calificar como duras, como muy duras a veces, como trágicas o dramáticas, o cada uno le pone el calificativo, esa es la mente, pero si la vivimos en conciencia puede servir como trampolín para un crecimiento interior importante. Y cuanto, por lo menos en mi experiencia, cuanto más fuerte es esa experiencia, mentalmente hablando, más potencial de enseñanza trae. Si te parece, esa es la estructura, digamos, del programa de cerca, que es la serie que hacemos en Recuerda Televisión desde la Fundación Espató para compartir las experiencias vividas. Totalmente de acuerdo, porque es más, cuando no te mata te hace más fuerte todavía, ¿eh? Se suele decir. Lo que no te mata, ¿no? Por supuesto. Entonces yo, para mí, jamás me podía imaginar. Quisiera decir lo primero, lo de Ramón Mandado. Ese es el ejemplo más claro de que el tiempo termina poniendo a cada uno a su sitio, porque podemos hablar muchas palabras muy bonitas siempre, ¿no? Pero después el tiempo es el que marca todo. Cuando ves una persona a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, de las décadas, y dices tú, pues está haciendo lo mismo, sigue en la misma línea. Por eso quiero decirte que gracias a Ramón Mandado, pues estoy aquí contigo hoy y además me mandó toda la información. Yo sigo escuchando y aprendiendo de todo lo que tengo delante de mí, que es lo más grande en estos momentos, porque las personas buenas de alguna forma te dan más esperanza para seguir el camino. Entonces, dicho esto, yo puedo poner el caso mío, que ¿quién me iba a decir a mí que empecé como la hormiguita desde abajo? Vamos, pero no empieces por el final. Vamos, si te parece, ¿qué haces en Cantillana? ¿Qué has hecho estos días en Cantillana? Porque me interesa exponer, si te parece, lo que estás haciendo ahora. Eso que estás haciendo ahora no tiene nada que ver con lo que hacía antes, y entre ese ahora y ese antes han ocurrido una serie de hechos en tu vida que queremos compartiendo, si te parece. Pero ahora mismo, ¿a qué te dedicas ahora mismo? Bueno, ahora en estos momentos me dedico a lo que me dediqué antes de formar parte de una organización solidaria, que nunca quise ser nada, quise ser uno más. Yo, por eso quería empezar desde el principio. Vale, empieza como quieras. Porque la radio de ahora es el fruto de lo anterior. O sea, la radio ahora sigue siendo mi balón de oxígeno, porque siempre me permitió, desde muy joven, conocer personas, hacer puentes de unión, que era lo que siempre me motivaba. ¿Tú eres periodista? No, pero siempre estuve en medios con personas que tampoco, sin ser periodistas o sin ser acreditados de carné, o sea, de carrera, pues hicieron una labor muy importante dentro de los medios de comunicación. O sea, yo empecé, te puedo decir, a los 16 años, concretamente el año 72, y fue todo por el destino. Y por eso quiero remontarme al principio. Perfecto. Porque yo fui una persona que empecé en una situación adversa, porque no tenía medios para poder estudiar. En mi caso no había medios, y entonces lo que tuve que hacer es dejar una beca que tenía de pobre, y entonces empecé a trabajar de pinche y a la vez estudiar de noche, nocturno. Entonces me preparé para la banca, tuve la oportunidad de trabajar en un banco de los más jóvenes de España, porque yo tenía concretamente 16 años, y auxiliar administrativo. Entonces, yo empecé con 16 años de auxiliar administrativo en un banco. Por eso estamos aquí ahora. Estudié la carrera en el banco, trabajando en un banco. Maravilloso, porque o sea, seguro que tiene una experiencia como a mí importantísima. En temas de finanzas. Y para conocer
a las personas para ver el objetivo que perseguían y después el final. Como digo yo conocí muchos ricos que están hoy día en el cementerio, empresarios que dejaron víctimas por el camino y que me da pena de ellos, pero al final era para yo de alguna forma tener una experiencia como creo que tú y que todos los que trabajamos en la banca, que ahora tengo amigos impresionantes que dejaron la banca porque se jubilaron y ahora están haciendo muchos temas solidarios y en favor de la cultura. Entonces, yo la dejé porque no me atraía ya. Decía, esto no me divierte, ya lo dejo, la gente... Es que... Porque fue en el año 88, con la fusión, empezaron la fusión y antes de la fusión me fui. Y dije, gente, ¿estás loco? ¿Cómo? Digo, es que entonces decía yo, es que solo hago lo que me apetece. Y lo decía entonces, pero ¿estás loco? ¿Cómo vas a dejar esto? La verdad que con lo que me acabas de decir, de verdad que hay que darte la enhorabuena, bueno, porque no es fácil sí, hacerlo por ti mismo. Sí, pero es que la vida es muy corta para no hacer lo que te apetece. Claro, pero es que cuanto antes te des cuenta, mejor. Claro, pero es que yo, lo que me pasó a mí fue que yo, gracias a la banca, fue un paso muy importante que fue una lotería para mi familia. Eso fue la salvación. O sea, con el tiempo os daréis cuenta por qué, porque os daréis cuenta a la larga. Pero en aquel momento me dio la oportunidad de relacionarme con personas que conocí y que después esas personas me dieron otro pequeño trampolín para conseguir mi hobby, o sea, ¿qué te diría yo? Mi alegría, mi ilusión por conocer más personas. Era una forma de a lo mejor, porque en principio éramos como una familia en la banca. Éramos un banco pequeño, el Banco Herrero, que ahora estuve con los compañeros del Sabadell. No tiene nada que ver la banca. No tiene nada que ver, nada. Que hablamos. Y fue degenerando. De hace 40 años con la actual. Éramos como una piña, nos ayudábamos todos, estábamos todos en contacto. El director nuestro se preocupaba del enfermo que estuvo grave y se preocupaba de llevarle a los médicos, hablaba con la familia. Veías un director que era un maestro, que era una persona sensible, que por encima de todo tenía respeto. Pero amigo, todo fue creciendo, fue de alguna forma perdiendo ese cariño, deshumanizándose, pasando más a ganar la rentabilidad que la parte humana. Entonces a lo que vamos, ya me situé en la radio, tuve la suerte de encontrar una persona de alguna forma con otras posiciones económicas diferentes, muy superiores a las de mi familia y la mía. Nos hicimos muy buenos amigos y fíjate que yo al principio lo veía a esta persona y no me caía bien. O sea, digo, pero bueno, este hombre y tal, además había salido después con una novia y tal, que yo había conocido primero y tal. Y entonces, de eso que dices tú, ¿cómo una persona así, que yo conocía en su momento, puede ser que al final es compañero de viaje? Bueno, empezamos a hacer programas musicales, yo la parte económica, la parte comercial, y en la parte de micrófono, la parte de la información. Entonces, fuimos creciendo, hicimos actos importantísimos a nivel nacional, con las casas de discos, con todos los medios de comunicación de Asturias, con nuestros compañeros, con personajes muy importantes que hoy están en la cresta de la ola. Otros están ya retirados a la fuerza por la edad y que no supieron retirarse a tiempo, que me dio pena, porque cuando estás en los medios, el problema que puedes tener es que te puedes creer Dios, te crees muy superior. Superior a y entonces yo me da pena porque los veía, y los veo, es más, tengo uno que es muy importantísimo ahora, a nivel de medios, y que sé que al final le voy a recordar. Como digo yo una frase, la historia escribirá su último renglón con frases que tú y yo ya nos habíamos dicho. Entonces, por eso, lo que decías antes, la conciencia, el interior que tenemos, que nos va de alguna forma indicando y dándonos respuesta a muchas dudas que muchas veces no queremos ver o no es el momento de verlas, por los mensajes que te da la vida. Entonces, yo a partir de ahí, después tuve musicales, después deportivos, a nivel del mundo de la música, de la cultura y después también a nivel deportivo. ¿En Gijón siempre? En Gijón siempre, sí. Querían llevarme para Madrid en varias situaciones. Cuando marchó mi compañero Pedro Pablo Parrado para Madrid con José María García, yo podía haber ido para allá en el tema comercial, en el tema que yo llevaba en aquel momento, y no quise nunca, claro, tenía la familia y además eso, sabía que yo no entraba en ese mundo porque no me gustaba. Fui a Madrid y me di cuenta que todo había que poner el cazo, era, por ejemplo, ser un ejecutivo en una empresa de medios como puede ser la radio, y tenías que a lo mejor pensar
que si tenías una firma importante como las que tenía yo en Asturias, pues entonces tenías que, de alguna forma, condicionarte, estimulando a ese gerente, a esa persona importante cara a distribuir la tarta de la financiación publicitaria. Quiere decir que si te paga una empresa como Renfe, ¿entiendes? Pues todo funcionaba en ese sentido. Como yo voy a después, yo pensaba, sin ser el que tenía que dar la cara, decir, por ejemplo, algo que no fuera interesante para esa empresa. Yo vi personajes que pasaron por los medios que un día criticaban a Renfe y después a las semanas siguientes ponían las cuñas y después se hablaban todo lo contrario. Por eso no Renfe, quise nunca, la ONCE, la Iglesia, todo, Telefónica. la ONCE, es que por eso no quise ser nunca la voz de su amo. Eso no solo en la radio, sino en cualquier medio. Por supuesto, por supuesto. Entonces yo me di cuenta a tiempo y entonces por eso yo seguí evolucionando, pero cuando estaba no solamente con la radio, la cadena SER en su momento, colaborando, el Sporting de Gijón también, llevé la publicidad también, la revista y tal, los marcadores en un momento dado que me pidieron, después el banco, Herrero, y qué más, Don Balón corresponsal, está en una situación impresionante. Puedo contarte de que me sentí, llegué hasta gestor comercial en el Banco Herrero también, entonces era una situación impresionante, que se la desearía a muchas personas. Situación, digamos, exterior, externa, por supuesto, económica, material, de vista a la gente, ¿no? Totalmente, o sea, es que es importante porque conseguí tener experiencia en muchos sectores, que es lo que me curtió de alguna forma. Entonces, imagínate una persona que lo tiene todo, que... Lo que parece tenerlo todo. Sí, perdón, sí. Vamos a poner, porque te lo imaginas tú todo, claro. Tú piensas, mi objetivo era el día de mañana, pues eso, jubilarme en el banco, que era la base, y después tener un negocio para la familia, para dejar a la familia, a los hijos y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente el tiempo me llevó a una situación que yo no sabía que tenía desde joven, desde que fui Boy Scout, que era cuando me aprendieron a amar la naturaleza. Fui Boy Scout del grupo de exploradores de España, del primer grupo de España en la iglesia de San Pedro de Gijón, y ahí fue donde amé la naturaleza, ahí fue donde valoré mucho los valores, o sea, conseguí reconocer los valores que al ser humano le podían estimular mucho. A mí desde pequeño me estimularon mucho. 8 años, íbamos de campo a través, amé la naturaleza, supe hacer la buena acción diaria, que es lo que me enseñaron también ahí, fue maravilloso. La gran maestra de la naturaleza, nuestra amada Madre Tierra. Por supuesto. Tremenda. Me da la vida, me da la esperanza. Nos da la vida a todos. Por el sendero, Parque Fluvial de Gijón, donde vaya, a los picos de Europa, que fue la imagen que yo siempre tuve cuando lo pasé tan mal después, pasados los años. Entonces ya os contaré después por qué. Entonces, claro, al darme cuenta de lo que yo hice cuando era tan pequeño y tal, tan joven, entonces a lo largo del tiempo me sirvió muchísimo. Y voy a decir por qué. Porque tú imagínate que yo lo tenía todo y que me sentía, pues eso, una persona privilegiada. Yo en aquel momento no concebía que mis compañeros que tuvieran un Mercedes o tuvieran un BMW o tuvieran esos coches ostentosos. Yo siempre decía, Dios mío, no, yo siempre el más inferior y que me llevara y tal. Entonces no sabía por qué era eso, pero mira por dónde, en el año 82, me acuerdo yo que tenía el palco de los más importantes, estaban los jueces detrás de mí, estaban todos los personajes que eran invitados por el club, por el Real Sporting de Gijón. Era un privilegiado en ese sentido. Tenía 3 carnés, uno de socio, otro de jefe de prensa y otro de corresponsal de un balón. Entonces imaginaros que de repente empiezo a confundir los jugadores en el campo. O sea, no distinguía bien, pero no le daba importancia. Yo estaba metido en la dinámica diaria y entonces empecé a ver que de noche me fallaban los focos. Yo pensaba que los focos que no me daban suficiente luminosidad para conducir. Hacía viajes muy grandes. Iba a San Fernando. Los focos del coche. ¿Eh? Los focos del coche. Los focos del coche. Creía que era el coche. Yo creía que era el coche. Lo que estaba fallando. Por supuesto. Entonces me acuerdo que con Ángel y Javier, los que llevaban el departamento de recambios de la Ford de Gijón,
se lo decía, oye, por favor, ponme el foco más fuerte, más importante, porque yo tenía un Ford 1100 Sport de la Ford, y me lo pusieron una vez, hasta que me ponen otra vez, y tampoco, ¿eh? Me pone otro mejor, y al tercero, cuando dije, oye, Angelín, Javier, por favor, ponerme el mejor, porque no me arreglo yo ahora, no sé qué me pasa, que me desoriento y tal, y no veo bien de noche y tal. Entonces fue cuando me dijo Angelín, me dice Jesús, no, de aquí a la radio me llamaban todos Santos Villarán, Santos, mira, ya te dije que puse los mejores hasta ahora, pero a partir de ahora vete al oftalmólogo, al oculista. Me dijo eso y yo seguí mi dinámica, como siempre, ¿no? Sin darle importancia y tal. Entonces, como meses más tarde, 6 meses, 7 meses, yo empezaba a ver la televisión, y cuando veía la televisión veía como si lloviznara, como si nevara. Yo digo, coño, un día, 2 días, 3 días, una semana. Yo digo, esto no puede ser. Se ha estropeado la tele. Se estropeó la televisión o algo pasa. No puede ser que todos los reportajes y todo lo que estoy viendo, que todo tenga una diferencia de visión. Hasta que yo estaba en la salita pequeña de mi casa y hago así, tapo el ojo derecho y veo que tengo el centro del ojo una nube, o sea, como si fuera difuminado, sin nitidez. Entonces a partir de ahí ya empecé a moverme, todos los oftalmólogos. Me acuerdo que en el año 85 los Vega ya, cuando me vieron y tal, ya me dijeron lo que había, que era una enfermedad que estaban estudiando, no me quisieron decir tampoco a lo mejor porque era de las nuevas, de las primeras que había en España en aquellos años, aunque yo sé que las había y estaban yendo a Moscú 10 años antes que yo. Entonces fue cuando ya empecé ya a movilizarme. Le dije a los Vega de Oviedo, por favor, écheme una mano usted, don Luis, porque yo pago lo que sea por no perder el arma de mi trabajo. Porque imaginaros que de repente lo mío era cara al público, todo, relaciones públicas. Entonces imagínate que te venga el tema de la vista. Imaginaros, bueno, antes de decir después lo que recorrí por todo el mundo, buscando la solución, yo decía, ¿cuántos millones en el mundo y por qué a mí me va a llegar esa situación tan adversa? Nos lo preguntamos todo. Todos. Lo tengo muy claro por las experiencias de mi vida, porque yo ya os contaré lo que me pasó después cuando vine ya de Moscú. Después ya ir a la última allí, a la desesperada, a pedir una cosa muy simple y muy humana, que aquí no me hacían, claro, en España. Entonces, con esto, después de asimilar un poco la situación, que cuando la asimilé más que nunca, fue cuando me di cuenta yo de qué me puedo quejar yo si tengo personas mucho peor que yo al lado mío. Esto fue a través de San Carlos, cuando vieron en San Carlos el doctor Tomé, que venía de Houston, de congresos que hacían allí en Estados Unidos, y resulta que vino para Madrid, y gracias a una enfermerina que era hermana de un amigo mío, que por cierto, Joaquín Fernández, que en paz descanse, promovió la televisión local en Gijón, y él, que era compañero mío, trabajaba conmigo en el Molinón para el tema técnico del sonido y de los marcadores, pues entonces me habló de la hermana que estaba con el doctor Zaragoza en la clínica San Carlos de Madrid, y entonces ya fui a la desesperada, no conforme con lo que me habían dicho los Vega, fui a la Seguridad Social ya para que ellos me diagnosticaron definitivamente. Entonces allí también había ido a los Barraquer, también a través de Luis del Olmo, me consiguieron en pocas horas que me recibieran los Barraquer en Barcelona también. Entonces ya en San Carlos ya era lo último que me quedaba, después de haber recorrido muchos en Asturias y en España y tal. Entonces, allí se dieron cuenta de que lo que me hicieron los Vega era, y los Barraquer y tal, porque ellos lo vieron todo. Y yo, aconsejando por ellos y diciéndome lo que tenía, pues entonces llegué a quitar las anginas, las muelas del juicio y una desviación con una punción de un quiste que me decían que tenía aquí maxilar. Imaginaros, como un conejo de indias. Me daban 13 pastillas diarias. Entonces, cuando vieron los informes, el doctor Tomé quedó asustado. Le dijo a mi amiga Estrella Fernández, que era la hermana de mi amigo
Joaquín, que era inhumano lo que habían hecho conmigo. Entonces, a partir de ahí, yo estaba también colaborando en aquel tiempo, estaba colaborando con la cadena Rato, que después pasó a ser de la ONCE, lo compró la ONCE, y ahí fue antes de llegar a Luis del Olmo, me ofrecieron a mí un puesto de director y de Alcalá de Henares, o aquí cuando la Expo el 92 me daban 2 emisoras para poder dirigir, o 4 emisoras que iban a inaugurar en Galicia. A lo cual yo dije que no quería, sabía lo que era la ONCE, y entonces por eso dije que no. Pero a lo que vamos, lo primero, de San Carlos, este amigo mío de la cadena Rato me habló de Moscú, que la URSS de aquella tenía una asociación en Gijón del Partido Comunista que mandaba muchas personas para ayudar de la vista porque eran eminencias y que llevaban yendo hasta allá, hasta Moscú, muchas personas de aquí de España y sobre todo de otros países. Entonces, me acompañaron a la embajada rusa, a Madrid, me informaron de todo y me ayudaron para poder ir yo a la clínica de Fiodor de Moscú, que después fui amigo del profesor Fiodor, que era una maravilla, con pierna de madera, era un investigador y bueno, era impresionante. Entonces fui para allá y ¿cuál sería mi sorpresa? Que me dijeron que de pastillas, de todo lo que me daban, gotas, tal, que nada, que mi enfermedad tenía lo que tenía, era una maculopatía degenerativa, que era una pérdida de visión central, como si fuera un objetivo de una cámara. Entonces, yo aquí en España les pedí a todos, Barraquer, Vegas, Bamonde, otros muy famosos que eran de Oviedo también, que no me acuerdo ahora el nombre exactamente, el apellido, son 2 hermanos, uno otorrino que también me trató y el hermano oftalmólogo, Bascarán. Entonces, pedía que me quitaran picores y dolores, solamente pedía eso. Se me ponían los ojos amarillos, todo el mundo me decía que estaba borracho y ojos colorados, bueno, todo el mundo me lo decía. Yo sufría mucho, picores, dolores de cabeza y tal. Entonces fui a Moscú y en Moscú me hicieron 2 bypass, que era para darme más afluencia de sangre a los vasos de construcción del ojo. Son 2 veninas, que era muy sencilla la operación, además yo me enteraba porque era anestesia local. Oye, empecé a ver que estaba liberado de ese sufrimiento. No tenía que tomar pastillas ni nada, o sea, de hecho, fui año tras año estabilizado totalmente y veía yo que no sentía yo ese picor, ese dolor, ese cargar ojos y tal, ¿no? Resecos y todo. Entonces, bueno, ya venía como loco de contento para España. ¿Cuál sería mi alegría? Que a los pocos días fui a hacer una visita a un amigo que era el responsable de deportes de la Nueva España de Oviedo, del periódico de más tirada de Asturias, y estuve hablando con él porque estaba yo siempre con él sentado en el palco del Estadio del Molinón, un gran profesional periodístico que ahora está jubilado ya, y bueno, me hizo una entrevista que me salió del corazón, es como si la estuviera ahora respondiendo, y le dije algo así: Julio, porque decía, ay, qué pena tal, esto todo el mundo se lamentaba, ¿no? Todos los compañeros de periodistas de Madrid, alguno decía, hasta blasfemaba, por decir, ¿cómo te pasa eso? Entonces le dije una frase que primero quisiera decir que lo que me fui un poquitín de la onda. Lo más importante es que yo en Madrid, con los compañeros de goles, que era mi compañero Pedro Pablo Parrado, yo iba siempre a la redacción. Iba por la mañana al San Carlos y por la tarde iba a la calle Velázquez, que era donde tenía la cadena Rato. Y mi amigo estaba director del programa con todos los compañeros. ¿Cómo será que yo, después de haber visto a un compañero, que es afiliado de la ONCE también, Javier Umbrías, que me lo había presentado la enfermera amiga mía, que me hizo como una santina conmigo para todos los sitios, haciendo pruebas, análisis, fuera de la seguridad social, ya sabes cómo funciona todo, me decían, oye, para aquí, para allá. Bueno, total, que al final me presentó a unos padres, a un empleado de la clínica Ulloa de Vallecas y a la mujer. Me los presentó allí tomando café después de salir de la guardia mi amiga Estrella, que me iba a ayudar a mí para ir por todos los departamentos. Me
los presentó diciendo: Manuel conoce a una familia que tiene un hijo que tiene la misma enfermedad que tú. Solamente decirme eso me dio un vuelco al corazón, y yo nada más que hacía decirle siempre, a partir de aquel día, que a ver cuándo nos podíamos ver con Javier Umbrías, con un compañero que tenía como lo mío, y que ya llevaba años yendo a Moscú. Eso fue antes de ir a Moscú yo. Bueno, puedes creer que cuando me va a buscar a la clínica Ulloa, que yo había ido hasta allá, hasta la clínica para esperarle, cuando hablo con él y veo que me dice que vamos a casa de él para presentarme a la mujer, a la niñina, y me coge del brazo, porque estaba peor que yo, de visión. Dije: oh, Dios mío, ¿de qué me quejo yo? Ahí fue lo que me hizo pegar un giro total. ¿Cómo sería que fui a su casa, empezó a llamar a todos los amigos y compañeros que habían ido a Moscú a operarse con la misma tecnología y con la misma técnica, o sea, y que habían ido a tratamiento sin operación, que algunos no tenían? Daban inyecciones que ahora la están dando aquí, que de hecho decían los Vega que eran tercermundistas, y ahora están ellos haciendo el mercadeo con inyecciones, que eso es brutal, brutal. Yo las pasé. ¿Pero mejora? ¿Eh? ¿Se mejora o No? No. Nada, Pues si todos estos señores iban antes que tú y estaban peor que tú. Claro, ellos se estabilizaron de otra forma y ahora ya no lo hacen eso. A lo que vamos. Yo fui para la redacción deportiva del programa Goles de la cadena Rato, y cuando me vieron entrar todos, estaba aquí a Manolete, que después tuvo la SER y ahora debe estar todavía la SER. Todos los más importantes de ahora, de los medios deportivos, estaban allí. Y cuando me vieron: coño, Santinos, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que te vemos tan cambiado y tal. Sin decirles nada. Después se lo conté. Eso fue, por eso es muy importante lo que os voy a decir ahora. Cuando me hicieron la entrevista en la Nueva España, llegué de Moscú, voy a la redacción de la Nueva España de Oviedo y hablo con mi amigo, me hace una entrevista y sale publicada en la prensa. El titular era algo así como: creo que lo que me pasó es para ayudar a los demás, para que no pase lo que yo pasé. O sea, algo así era. Y yo me di cuenta que fue un mensaje para mí y una situación adversa para adaptarme de otra forma. Es más, en aquel momento yo vi que tenía 4 caminos y que no era el más acertado que tenía, pero que era necesario para yo, lo que comentabas anteriormente y tal. Todo ocurre por algo. Entonces, sí, en vez de un porqué, un para qué, ¿no? ¿Para qué? En vez de por qué, que eres, claro, eres un títere de la vida, del destino, claro, es para qué. O sea, la vida está poniendo que tú seas el protagonista de tu vida, claro, ¿no? ¿Para qué te está ocurriendo claro, eso? Es lo y importante, te voy a cambiar esa explicar pregunta, ¿no? la reflexión que hice, que para mí es la que con el tiempo me está dando más la razón. Yo tenía un abanico de posibilidades y ese abanico podía formar parte 10 deseos de mí mismo, ¿no? 10. Entonces me di cuenta de que 7 me presionaban, me condicionaban, no me dejaban ser yo mismo. Por lo que me di cuenta que tenía que tener un techo para cobijarme, posibilidad de tener manutención para llevar a la boca y una posibilidad también de seguridad mínima. Por eso me desprendí de todo lo que tenía, de propiedades, porque sabía lo que iba a venir y lo que está viniendo ahora. Tengo amigos que tienen propiedades. ¿Iba a venir de qué? ¿De y no crisis son económica o qué? Lo que iba a venir y que ha venido ahora. Lo que iba a venir, y la falta de valores, la falta de respeto, falta de palabra. La falta de palabra. Me da pena. Todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Sí, sí, sí. Es ¿Tú que lo veía viste venir. ¿En qué año estabas hablando? Estamos hablando del año 88, 89. Por eso yo en el 91 fue cuando hice lo que hice. Gasté lo que tenía y más de lo que tenía por una causa. Yo tuve la oportunidad, porque la ONCE querían conseguir la exclusiva de este Instituto de Microcirugía Ocular, querían conseguirla para la ONCE, para España, y salió publicado en la revista de la ONCE Perfiles. Salía Miguel Durán, que ahora tiene un despacho de un gabinete de abogados en Barcelona, y me parece que en Madrid, y él decía que iba a traer para beneficiar a la ONCE. Entonces yo, como vi que aquello que yo vi allí era impensable, que no hubiera aquí en España
más información, investigué a mi manera y entonces llegué a conseguir lo que la ONCE no pudo conseguir, de firmar un acuerdo con este doctor que siempre me decía que no querían verle en España, que todo lo que él pudiera... El doctor ruso. Doctor ruso. Sviatoslav Fyodorov, una eminencia, fue el presidente de UNICEF. En la Unión Soviética tenían clínicas y siguen teniendo que ayudaban a personas que eran alcohólicos, de todo tipo de enfermedades y de droga, y les ponía una parcela que tenía allí como si fuera una ciudad, con toda clase de posibilidades culturales para poder salir para adelante. Fue una maravilla. Que no le hayan hecho el premio Príncipe de Asturias a ese hombre, Bueno, es la mayor injusticia que podía haber. Pero bueno, bueno, eso se verá con el tiempo y la verdad, como dice el otro, os hará libres. sí.